Este, ya había tenido la oportunidad de visitar la ciudad con mi familia hace aproximadamente como unos 8 años. Lo que más me recuerdo de aquí de la ciudad, yo siempre soy de comida, la verdad, y los tacos del pastor de aquí están buenísimos. Ayer me tuve la oportunidad, lo primero que hice fue salirme a caminar. Héctor me dio como una dirección más o menos por dónde irme. Pasé por una paletería y, Dios mío, son las mejores paletas de hielo que he probado también. Ahorita le está diciendo a la esposa de Frankie, no sé si han ido a esa paletería, pero si vuelvo a venir aquí, literalmente voy a parar ahí. Y fíjense que quería comentarles un poquito de mi trasfondo en cuanto a cómo conocí a Dios, porque Dios ya me conocía hace mucho tiempo. Y así como justo como decía Héctor, yo fui alcanzado en la ciudad de Monterrey. Yo era ateo, no creía en Dios, firmemente no creía en Dios. De hecho, me encantaba discutir a las personas y cuestionar su creencia en Dios. Me acuerdo que yo le decía a una persona que ¿para qué vas a ir al cielo y qué vas a estar haciendo en el cielo estando en paz tocando un arpa? O sea, ¿cuál es el objetivo de todo eso? Y justo fue a través de un grupo de misioneros que venían de Estados Unidos que invitaron a mi hermano a comer, a una simple comida, y de ahí lo invitaron a la iglesia de Gran Comisión, que precisamente era una iglesia justo de ese tamaño en aquel entonces. Yo creo que era más pequeña todavía, y toda mi familia comenzó a asistir, prácticamente menos yo, porque yo no... Me comentaban que hay unas conferencias, hay que tienes que ir, está bien padre. Y dije, no me interesa, no quiero saber nada. Yo en aquel entonces tenía entre 17 y 18 años y me dicen mis padres, si no vas allá, olvídate de salir con tus amigos, olvídate de todo. Y pues no me quedó más opción que ir, ¿verdad? Obviamente cuando yo me paré en la iglesia, me acuerdo que en ese entonces el pastor don Sergio me recibió y me decía, ¿por qué no aplaudes? Digo, es que yo no soy cristiano, o sea, soy ateo. ¿A quién le aplaudo? ¿A quién le aplaudo? ¿Por qué aplaudo? Después, esa fue mi última vez que decidí ir a la iglesia en 6 meses, porque dije, pues no, esto no corresponde a mí. Pero el Señor me habló de otras maneras. Justo conocí a mi futuro discipulador, en aquel entonces mi amigo, en la facultad. Yo estaba en la facultad de Derecho, él estaba en la facultad de Contaduría. Y yo vi su vida, realmente llamó mi atención. Sin que me abrieran un solo versículo de la Biblia, yo fui atraído a buscar a Dios. Me acuerdo que empecé con el libro de Proverbios y empecé a ponerlos en práctica. Y si eso tiene realmente como un poder, una función, pero pues sigo sin creer que exista alguien allá invisible. Entonces empecé a hacer preguntas de que, Dios, si estás ahí, permíteme esto, o te puedo preguntar esto o otro. Y empecé a tener respuestas al punto que dije, ¿esto es una coincidencia o es circunstancial? Pero fueron tantas respuestas que tuve, dije, realmente Dios existe. No recuerdo en cuál punto fue en que yo retomé mi creencia en Dios. Sí me acuerdo cuando me compartieron el evangelio. Posteriormente de que formé ya a ser miembro de la iglesia, estuve involucrándome en el primer grupo de universitarios que se formó en Gran Comisión. En Monterrey éramos poco más de unos 10 personas y creció hasta ser más de 20 personas. En ese grupo estábamos mi hermano mayor, mi hermana, estaba yo, y estaba siendo liderado por también mi discipulador en aquel entonces, el señor Héctor Reyes. Él vino a Honduras, actualmente ahorita está en Tegucigalpa, sirviendo en Gran Comisión Tegucigalpa. Y me acuerdo que en aquel entonces él siempre tenía una tarea asignada para cada uno de nosotros. A mí, en ese entonces estaba muy joven, se me acercó y me decía, Raúl, ten esta bolsa de basura, todas las reuniones después del martes te vas a encargar de recoger la basura, porque nosotros tenemos un tema, luego cenamos, y luego pues yo agarraba los platos y aventaba los vasos y todo. Y el siguiente martes hacía exactamente lo mismo, me daba la bolsa de basura y me ponía yo a tirar las cosas. De repente un martes no me da ninguna bolsa de basura. Y yo me quedo hablando y pues ahí en mi mundo. Y se me acerca el señor Héctor y me dice, Raúl, ¿y la basura? Y yo dice, pero es que no me dijo. No, pues la agarré de volada y empecé a recoger. Y el siguiente martes me da toda la bolsa de basura y así. Y de repente llega no me acuerdo en qué momento fue que dije un martes, me va a preguntar por la basura. Entonces mejor voy a agarrar yo la bolsa de basura y voy a empezar a recoger antes de que él venga y me diga. En ese entonces, y ahorita ya vienes atrás, para mí era solamente hacer lo que me decía mi líder del grupo,
pero hoy en día esa enseñanza o esa pequeña tarea se convirtió en la primera enseñanza de liderazgo que tuve y que fue muy importante porque me enseñó iniciativa, me enseñó compromiso y prácticamente hoy en día participo siendo encargado de un grupo de crecimiento de profesionistas y superviso otro grupo de profesionistas con otro co-líder. Si Dios quiere, ojalá lo puedan conocer también pronto. Y qué importante ha sido para mí esa enseñanza. Ha sido como prácticamente un punto pilar. Yo creo que hasta la he explicado con otras personas en tener ese tipo de tareas que parecen tan sencillas y que parecieran muy básicas. Y es precisamente lo que quiero tocar el día de hoy, ¿verdad? De hecho, por eso el tema le puse desde la semilla de mostaza. A veces pensamos que, no sé, hay una unidad muy básica, ¿verdad? De pensamiento que a veces yo creo que hacemos menos las cosas por su intrascendencia o para la importancia. De hecho, yo creo que en la naturaleza tenemos muchos ejemplos de cosas que parecen diminutas y minúsculas. No sé, la mera concepción, si tomáramos un cigoto, un óvulo fecundado, ¿verdad? Que es a partir la primera unidad de vida, la unidad más básica. Si nosotros le dijéramos a alguien, en aquel entonces donde estaba Jesús, que esa pequeñita celulita se iba a convertir en un ser humano funcional, pocos se lo iban a creer, ¿verdad? Pero sin embargo, como que Dios trabaja de esa manera. En la naturaleza vemos muchas formas en las que hace eso. Toma cosas pequeñas y las transforma en algo que tal vez nosotros no pensaríamos. A lo mejor por proceso natural sí entendemos qué va a pasar, pero si nos quitamos de naturaleza y nos llevamos a un contexto, muchas veces no sabemos en qué va a ser de ciertas cosas que iniciamos. Tal vez sea un proyecto en el trabajo, tal vez sea una amistad que has iniciado, tal vez sea algo, simplemente haber ayudado, darle raid a alguien. No sabes si va a salir una amistad de ahí, no sabes si de ahí va a surgir un proyecto, no sabes si de ahí va a surgir un negocio. Hay muchas cosas que pueden pasar. El punto es de que tenemos como que a veces queremos a veces las cosas grandes y lo más trascendental de golpe y queremos formar parte de eso, pero nadie quiere agarrar la bolsa de basura y nadie quiere aventar la basura, o nadie quiere. Me acuerdo que hace poquito yo estaba orando por un proceso, una decisión que tenía que tomar en mi vida, y le decía a amigos que yo soy bien ansioso y me dice: planta una semilla de una flor en una maceta y régala, y eso te va a enseñar paciencia. Entonces yo recuerdo que yo planté la semilla, la saqué para que le diera sol, se me olvidó que la tenía afuera y llegó una tormenta en Monterrey. La primera tormenta que tuvimos de agua, bueno, le cayó a esa maceta y dije: no, hombre, ya murió. La metí y al paso de los días veo que crece un tallo. Y digo: wow, o sea, yo la había dado por muerta y apenas vi la cosita verde y todos los días les echo agua. Espero ahorita que vaya a sobrevivir porque ya he estado 2 días fuera. Y eso me ha enseñado como que, wow, o sea, a veces miramos con desdén las cosas que Dios nos pone de frente y sin saber en qué se van a convertir. Me gusta mucho, hay una frase de C.S. Lewis que dice, él fue el escritor que hizo las películas, bueno, el libro de las Crónicas de Narnia, después hicieron unas películas de eso, y él tiene una frase que dice que él trabaja con personas ordinarias para hacer cosas extraordinarias. Y si se fijan, muchas personajes en la Biblia pues son así, ¿verdad? Podemos ver, por ejemplo, el nacimiento de nuestro Salvador, Jesús. Nació en un pesebre, una familia que no tenía ningún tipo de poder social ni económico, cuando la expectativa del pueblo judío es que tuviera pues cierto poder militar y que pudiera quitar al pueblo judío del yugo romano y quitarle esa imposición que tenía. Y viene y me traes a una persona que viene a Nazaret, que pues no tiene, pues un carpintero, y dices que él que nos va a ayudar. O sea, y esa fue la reacción del pueblo judío. Era una ofensa para ellos pensar que ese era el Salvador. Muchas personas yo creo que no harían un 5 si nosotros viéramos a Jesucristo y no nos dijeran que fuera Jesucristo. Tal vez ni siquiera nos daríamos cuenta de su valor, porque la Biblia decía que era un hombre apariencia, un hombre común y corriente, ¿no? Qué importante es a veces no desestimar las cosas por cómo se ven. No sé si por ahí tenemos la imagen de la semilla de mostaza. Ese es el cigoto,
más adelante. Y ahí tenemos de hecho ahorita voy a usar esta figurita, pero antes de seguir adelante en esto, Jesús, siendo de un origen sencillo, vamos a ponerlo, también fue fundador de la iglesia junto a 12 personas que eran analfabetas. La verdad, ellos no tenían estudios, no tenían lo último de tecnología, no tenían nada, no tenían, ni siquiera existía una estructura de lo que entonces era la iglesia primitiva, no existía un sistema discipulado, sus recursos era lo que la Biblia estaba escrita hasta ese momento, no tenían tutoriales de consejería, ni siquiera tenían un coffee break, por así decirlo, estaban muy limitados en muchas cosas. Sin embargo, lo que sí tenían es que Dios estaba trabajando en la iglesia y Dios estaba añadiendo personas, y lo que sí estoy seguro es de que no miraban con desdén el reino de Dios, porque yo creo que ellos vieron esa semilla de mostaza plantarse. Y esa fue si vamos a Mateo 13, eso fue lo que Jesús enseñó y mostró. Dice, la siguiente es otra ilustración que usó Jesús. El reino del cielo es como una semilla de mostaza sembrada en un campo. Es la más pequeña de todas las semillas, pero se convierte en la planta más grande del huerto. Crece hasta llegar a ser un árbol, y vienen los pájaros y hacen nidos en las ramas. Yo le comentaba a Héctor que probablemente Jesús usó esa figura porque pues en el contexto mucha gente estaban asociadas con la agricultura, y no creo que Jesús les hubiera hablado acerca del cigoto, porque mejor les hubiera reventado la cabeza en ese entonces. Para el conocimiento científico que había, pues no creo que hubiera sido suficiente. Entonces él usó esta figura viendo que mira qué pequeñita semilla, que es la más pequeña de todas, y se convierte en una planta más grande, y dice, así es el reino de Dios. Y hay algo como que creo que en esta enseñanza hay algo muy importante que me gustaría contextualizar. Esa semilla de mostaza puede ser esta iglesia, puede ser ese grupo de crecimiento, puede ser ese amigo al cual has dudado si le vas a hablar o no a Dios, o incluso has dudado de no sé, de compartir tu fe, o a mejor te has hecho de menos porque dices, no, es que ya estoy grande y yo ya necesito descansar, o a lo mejor soy muy joven y pues qué me van a tomar en cuenta a mí. Pero sin embargo, esa pequeña acción de semilla mostaza tiene escondido algo muy grande que muchas veces no vemos. De hecho, yo creo que es normal que a veces no veamos las cosas grandes que pueden salir de algo tan pequeño como una semilla de mostaza. Tal vez a lo mejor puede ser que de una amistad no sabemos en qué va a resultar y no tenemos la verdad la posibilidad de ver al futuro. Sin embargo, sí tenemos algunas herramientas que es algo que me gustaría compartirles el día de hoy, y prácticamente en 2 puntos bien sencillos que me gustaría que viéramos, que está en 1 Samuel capítulo 17, pero por ahí tenemos adelante, ¿el versículo? Sí, está. Antes de eso que había puesto, yo no me acuerdo. No, si quedamos al versículo, ya lo había mencionado eso. Perfecto. Fíjense que esta es la pregunta que anterior, de que sabiendo todo esto, sabiendo cómo que Dios planta una semilla, que Dios nos da oportunidades, sea que nosotros las hayamos identificado o no, la pregunta es ¿cuál es nuestro papel en esto? Porque Dios naturalmente da el crecimiento en la semilla y da crecimiento en muchas cosas, pero ¿cuál es nuestro papel y nuestra función en todo esto? Porque Él ya va a actuar de antemano. Fíjense que me gusta mucho lo que vamos a ver ahorita en 1 Samuel. Y aquí estamos en el contexto cuando David estaba a punto de enfrentar a Goliat. Ya ven que todo el mundo tenía miedo y no quería, le sacaba de que no, pues está bien alto y pues mejor de un batazo me va a mandar. Entonces viene David y se pone, pues, según yo recuerdo, creo que menciona que David no era muy alto de estatura. En aquel entonces creo que le decían que le pusieron la armadura y le quedaba colgando. Pero viene así como bien salsa y dice, no, pues yo voy a pelear contra él. Y dice, David insistió, dice, he estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Vamos a parar ahí. Imagínate que te dicen que vas a enfrentar al más grandulón del ejército filisteo y tu primera frase es, he estado cuidando ovejas y cabras.
no tiene, hasta ahí no tiene no tiene sentido para mí. Es decir, mejor vete a tu casa, David, o sea, te vas a lastimar, no vas a hacer un problema. Pero si tu primera carta de presentación es, he estado cuidando ovejas y cabras, o sea, ¿qué estás pensando? O sea, eso no te ayuda ni te prepara para pelear contra un filisteo de más de 2 metros, ni por cerca. Y yo sé lo que viene después en el versículo, pero si nada más nos pensamos, imagínense, porque en aquel entonces, cuando David, su padre, le encomendó, oye, cuídame, pastoreame a estas ovejas, estas cabras, él no dijo, sí, voy a pelear después con un filisteo de 2 metros y me voy a preparar pastoreando ovejas y cabras. No, el único que se veía en ese momento era, tengo que cuidar ovejas y pastorear cabras, y también cuidar a las cabras. Vamos a darle a la siguiente diapositiva. Esta frase me gusta mucho, ser fiel. Ese es el primer punto que quisiera resaltar, porque eso es lo que sabemos hasta ese momento. No sabemos qué va a ser esa semilla de mostaza. Nosotros ni siquiera lo ubicamos, no sabemos mejor ni siquiera es una semilla. Pero me gusta mucho este pensamiento de haz lo que te toca hacer en el lugar donde estés, con los recursos que tengas. Porque muchas veces ponemos no tengo, no sé, la tecnología suficiente, no tengo el dinero suficiente, no tengo ni siquiera el tiempo suficiente. Ahí donde estás, con las personas que Dios te puso, en el lugar donde Dios te puso, con las cosas que sabes, Dios te quiere usar. Dios necesariamente no se fija en las personas más capacitadas, sino en las personas que le dicen, aquí estoy Dios, úsame como tú quieras. Si tú le dices eso a Dios, Dios va a agarrar eso. Y Dios realmente, yo creo que en la Biblia es bien claro de que eres un Dios que está más interesado en capacitarte que en ponerte el camino plano, y casi nadie en la Biblia aparece como que sí, yo ya estoy listo para hacer todo lo que Dios me ha encomendado. Casi siempre venimos desde atrás, de seres humanos que están igual de quebrados que nosotros, que tenemos mucha necesidad de Dios. Y es algo como que me gusta mucho esta palabra de que ser fiel. Me pongo a pensar mucho con mis amigos. Esos amigos son mis amigos que conocí de toda la infancia en la escuela, no son de la iglesia. Claro, ¿verdad? Pero fíjense que nosotros iniciamos una página de cine en Facebook. Empezamos con 500 seguidores, más o menos, hasta que después yo hice una publicación de unas películas y me acuerdo que se disparó. Y un amigo dice, mira, a la gente le gusta este tipo de películas. Después en Cinépolis anunciaron una cartelera especial de ese grupo de películas y él hizo una publicación, la ilustró y todo. No les miento, esa publicación nos hizo pasar de 500 seguidores a 15,000 personas en 2 días, y luego el alcance de la publicación llegó hasta 6 millones de personas. Y nosotros, ¿en qué momento pasó? Esto sucede de la noche a la mañana. Hoy en día esta página ya no participamos, yo ya no participo en ella, pero tiene más de 500,000 de seguidores, de una página algo bien X que iniciamos un grupo de 5 amigos. Nosotros no sabíamos que esa semilla mostaza se iba a convertir, pero sí fueron fieles en nutrirla y en darle seguimiento. Hay una anécdota que me gusta, una parte de la Biblia que me gusta mucho, que es la de la viuda y el juez injusto. En la viuda, Jesús contaba que era insistente en pedirle al juez justicia, y Jesús concluye diciendo, ciertamente Dios le da justicia a su pueblo que clama día y de noche. Pero aquí está el punto que me gusta mucho de esto. Dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre a la tierra, ¿encontrará fe? ¿Podemos ir al siguiente versículo, Lucas? Sí. Sí, ahorita vamos a esto, pero para mencionar este punto. La pregunta no es necesariamente si Dios nos va a ayudar, no es si Dios es fiel, no es si Dios es poderoso para hacer las cosas, porque eso está garantizado. La pregunta es si nosotros somos lo suficientemente fieles para hacer lo que Él nos ha encomendado, para hacer su voluntad. Aquí tenemos aquí está esta parte, ¿verdad? Vamos al siguiente versículo, el de Lucas, ¿no? Decía, esta es en la parte donde está el administrador astuto, y otra vez aquí vemos otra pregunta que nos hace Jesús. Decía, si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes, pero si son deshonestos en las cosas pequeñas,
no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Entonces, si no son confiables con las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? Y si no son fieles con las cosas de otras personas, ¿por qué se les debería confiar lo que es de ustedes? Esa es una pregunta hacia nosotros. Y es una pregunta que me hago. Raúl, ¿estás siendo fiel en las pequeñas cosas, en los pequeños intercambios con las personas que Dios te está dando? Dices que no, es que no tengo nadie a quien invitar a la iglesia. ¿Realmente es eso? ¿Realmente no me he topado con personas que no puedo invitar? ¿O es porque yo más bien he visto con desdén esos intercambios? A veces una interacción, una amistad puede surgir de simplemente ayudar a alguien a cargar algo. A veces puede surgir de darle ride a alguien o adelantarte una necesidad. A veces vemos que una persona a lo mejor se está mudando y nosotros le podemos preguntar, oye, ¿ocupas ayuda con la mudanza? Ese tipo de cosas pueden ser esa pequeña semilla mostaza que va a crecer en un gran árbol y no sabemos. Pero nuestra tarea y nuestro punto es, y la pregunta que nos hace Dios es, ¿estamos siendo fieles con eso que Dios nos puso? ¿Estamos siendo diligentes? ¿Y estamos siendo sabios? ¿Y estamos dándole importancia a esas cosas que Dios nos está poniendo? Porque de lo contrario es, si no puedes con eso, Jesús dice, ¿por qué te voy a dar más? Es una prueba de confianza, es una prueba de mayordomía. Primero maneja esto y luego te va a dar esto otro. Pero si no sucede así, ¿cómo vas a ser probado en confianza? Y es bien lógico. Veanlo ustedes en su trabajo. Si no puedes lidiar con una persona porque te van a dar un equipo de personas, no tiene sentido. Aplica en todo tipo, aplica en general en la vida. Es algo bien lógico. ¿Y por qué lo digo esto? Quiero referir mi punto. Porque Dios nos llama a ser fieles en las cosas pequeñas. Y si nosotros miramos con desdén eso, nos vamos a perder de vista que estamos siendo probados para cosas más grandes. Es bien importante que no quitemos ese punto de ahí, ¿verdad? Otro segundo punto que me gustaría mencionar es acerca de la segunda parte. Dice David, dice, cuando un oso o león viene para robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y rescato el cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo en la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Lo he hecho con leones, lo he hecho con osos y lo haré también con este filisteo pagano, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de este filisteo. No sé si ustedes en Monterrey estamos teniendo una serie que se llama de película. Estamos basando ciertas temáticas y las conectamos con películas. Y hay recientemente hay una serie, algo popular, no sé si la conozcan, se llama Cobra Kai, que está basada en Karate Kid. Y fíjense que hay una enseñanza bien padre ahí, que sí podemos sacar, si alguna vez quieren compartirle a alguien de la Biblia, le podemos sacar la vuelta a las cosas y podemos sacar cosas ahí. Hay una enseñanza donde en la película el señor Miyagi le enseña a Daniel a encerar y pulir. Y él no le dice, o sea, nada más le dice, tú dedícate a encerar y pulir, pero no le dice para qué. En un momento él se harta y dice, oye, es que ya estoy harto de esto, parece que estoy haciendo todas tus labores de tu casa y no me estás enseñando nada de karate. Y ya después lo dice, enséñame a encerar, enséñame a pulir. Y él descubre que había aprendido técnicas de defensa de karate. Sin embargo, él como fue fiel en hacer la tarea que le encomendó, en el proceso, eso Dios lo enseñó. Bueno, si lo transformamos en la Biblia, en ese contexto, le enseñó fue entrenado ahí en el proceso de hacer una tarea doméstica. Y es igual con Dios. Dios nos va a entrenar en el proceso de que estamos siendo fieles en algo. A su vez nos va a pasar por entrenamiento. Entonces, si tú le preguntas a David, y ahora lo regresamos al punto de cuidar ovejas y cuidar cabras, eso implicaba que tenía que defenderlas. Y fíjense que algo que yo creo que puedo decir es, tú no puedes pasar a pelear contra Goliat si no has peleado contra un león y un oso. Para David seguramente era lo que tenía que hacer. Él a lo mejor no sabía que estaba siendo entrenado,
pero Dios sí sabía que le estaba entrenando. Y parte de la fidelidad en hacer una tarea es, yo lo voy a hacer para Dios, voy a ser fiel en esto, y Dios lo va a usar eso para enseñarnos cosas que nosotros aún no sabemos que necesitamos, ni siquiera sabemos para qué nos van a servir. Yo creo que les puedo mencionar muchas cosas de mi parte, pero sí creo que nosotros a lo mejor vemos algo a lo lejano y decimos, jamás podría pelear contra ese Goliat. Lo que no sabemos es que después de haber matado a un león y un oso, ese gigante ya no mide 2 metros. Cuando te han sacado las garras de un león, Goliat ya no se ve tan grande, ya no da tanto miedo. Y les puedo decir, como un testimonio personal, hace 3 años pasé por la muerte de mi padre abrupta. Fue un ataque al corazón. Yo lo saludé a las 11 de la mañana y en la tarde ya lo estábamos velando. Y desde entonces estaba yo nada más a cargo de mi mamá. Mi hermana estaba a 2 meses de casarse. Y eso fue un vaivén de emociones. Yo no sabía que Dios me estaba preparando para cosas más fuertes que venían. Me acuerdo una vez que me dice un pastor, me dice, Dios te está poniendo para matar, te ha puesto para que mates un león, porque vas a matar después un oso, y porque después va a ser contra un Goliat. Y yo le decía, no quiero saber cuál es el oso. Después pasé situaciones todavía un poco más duras. Pasé por un dolor mucho más fuerte que al experimentar la muerte de mi papá. Que después, ya hoy en día, 3 años después de todo esto, yo veo de que wow, o sea, yo realmente me estaba entrenando en todo este tiempo. Me gusta mucho la frase del pastor Rick Warren, que dice que a Dios le interesa más nuestro carácter que nuestras circunstancias. Y eso es bien cierto, porque a veces creemos que Dios, quítame de esto, quítame esto, quítame esto, en vez de decir, Dios, ayúdame a pasar a través de esto. Y son cosas que a lo mejor tal vez no pudiéramos darnos cuenta, o tal vez a lo mejor estamos haciendo menos porque no estamos siendo fieles, y esa semilla mostaza la hemos hecho de menos. Esas grandes enseñanzas que Dios nos va, esas aventuras, enseñanzas que vamos a tener con Él, se van a ser mostradas en ese camino. Al cuidar una oveja, te vas a topar con un oso y te vas a topar con un león, y vas a agarrarlo a golpes, a machacarlo a golpes, y luego se te va a parar el Goliat y decir, ya lo hice con un león, ya lo hice con un oso, ya estoy listo para esto. Yo sé que el día de mañana, a mi edad, a mis 33 años, sé que puedo aconsejar a personas que están pasando por la pérdida los puedo entender por la pérdida de su padre. Sé que puedo hablar con personas en temas que están pasando por una dificultad en su matrimonio. Sé que puedo hablar con personas que tal vez se pueden sentir solos. Y es bien padre, porque así como Dios te va entrenando y te va consolando en esas cosas, te va a usar a su vez para que tú ayudes a otras personas. Pero no mirar con desdén cada cosita que pasa. Incluso en el grupo de crecimiento me acuerdo que me pasó en mi primer grupo que éramos nada más 3 personas, y yo me dije, y le decíamos, ¿sabes qué? Eso me lo aconsejó un amigo mío. Con esas 3 personas desarrolla amistad, pasa tiempo, disfruta en verdad tu tiempo. Me acuerdo que hice exactamente eso, y en poco tiempo el grupo ya éramos 15, 10 personas. O sea, ese es el punto de la semilla mostaza, es de que Dios da el crecimiento, pero lo que espera de nosotros es que seamos fieles, y en ese proceso Dios nos va a entrenar. Y eso es lo que, pues básicamente les quiero dejar el día de hoy, ¿verdad? No quiero que se pongan a pensar, que se miren con desdén, porque miren, o sea, no sé, Tito y Timoteo eran líderes, eran muy jóvenes, creo que estaban entre los 17 y 20 años. Moisés estaba en la tercera edad, Abraham estaba en la tercera edad, y realmente nunca es tarde para dedicar nuestra vida a Dios. Quisiera que pusiéramos a pensar y reflexionar en nuestra mente cuál es esa semilla de mostaza en nuestra vida que tal vez hemos dejado ahí, o tal vez darle la importancia adecuada, porque para Dios es importante. No nos vayamos como el mundo piensa, de que tal vez mucha gente dice, sí, mira, yo voy a esa iglesia que está plagada de gente y con un servicio. Y yo me acuerdo como Gran Comisión inició así.
Y yo siendo ateo era mi primera iglesia, yo no sabía que era una iglesia, pero fue mi familia. Y yo quiero hacer un llamado para que hagamos las cosas con ánimo y con entrega y con fidelidad. Y que Dios a su momento va a ir dando el crecimiento. Y muchas cosas que vives aquí te van a servir para enfrentar a un Goliat en el futuro. Y eso es todo lo que les quisiera compartir. Claro que me gustaría abrir un poco más y tal vez abrir un poco más de mi vida. Tal vez en un futuro lo pueda hacer, pero eso es todo lo que me quisiera enfocar, en ser fiel y en saber que vamos a ser entrenados con Dios. Y veamos el ejemplo de David. Empezó pastoreando ovejas y cabras. Y eso, tarea parece tan sencilla, nos va a llevar a grandes cosas. Y bueno, pues muchas gracias por su tiempo. Gracias, Héctor. Y bueno, no sé cómo seguimos, Héctor. Si quieres que haga una oración o... Si quieres tener una oración, lo continuamos. Claro, perfecto. Bueno. Señor, gracias por esta tarde, gracias por esta ciudad, gracias por esta iglesia, Señor. Gracias por estas personas que están aquí con este corazón, Señor, que quieren aprender de ti. Te quiero pedir, Señor, por favor, que nos ayudes a identificar esa semilla en nuestra vida, Señor. Que no la miremos hacia abajo, Señor, sino que nos ayudes a poner empeño y fidelidad, Señor, en trabajar. Señor, te quiero pedir que nos entrenes también en ese proceso, que nos prepares, Señor. Que no seamos personas que solamente queremos ser parte de cosas grandes cuando ya están sucediendo, sino que queremos ser parte de tu ministerio, Señor, cuando es apenas una pequeña semilla, Señor, cuando está apenas creciendo. Queremos ser fieles, Señor, y que nos enseñes a través de ese proceso. Amén, en nombre de Jesucristo.